Amigos del Perú y del mundo, muy buenos días, muy buenas noches, encantado de estar con ustedes. Como dice Rey, esto es Rey con barba, vanidoso ese señor Rey, que le gusta pronunciar su nombre. ¿Acaso no pronuncia barba? Bueno, amigos, estamos aquí con un invitado especial, ¿no? Es el señor Manuel Romero Caro. Él ha sido, como ustedes sabrán, ministro, fundador del diario Gestión, es un destacado economista y sobre todo un gran analista e investigador de temas económicos y financieros, ¿no? Y entonces, como estamos todos metidos en el tema este de las corruptelas, de las constructoras brasileras, es importante que la opinión pública entienda en su verdadera dimensión qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha pasado, qué es lo que está pasando y qué es lo que podría pasar, ¿no? Y para eso nadie mejor que Manuel Romero, ¿no? Así que le hemos pedido que se adapte al nivel de los periodistas que estamos aquí presentes, que se rebaje un poquito de nivel y trate de ser lo más claro posible, porque de otra manera no lo vamos a poder entender y lo vamos a tener que despedir. Oye, no, pero si ¿cómo no se le va a entender si el otro día le han dado primera plana? Primera plana, ha tenido en los diarios más. Bueno, sí. A ver, nosotros como país no tenemos muchos recursos y lo que sugieren a algunos entendidos es que el sistema judicial peruano debería de concentrarse en lo que han señalado las autoridades de Estados Unidos, que es el tema del gasoducto sur, la interoceánica y rutas de Lima. No sé, pero primero comencemos con lo que habíamos dicho, ubicar al televidente en el marco de estas investigaciones. Panorama. Buenas noches, Pepe, buenas noches, Rafael, Manuel, buenas noches a todos ustedes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme. En el tema de proyectos de inversión siempre han existido en el Perú. Mataro, por decirles, tiene muchísimos años, claro. Pero el tema de que nos convoca esta noche, el tema de los proyectos empieza a agarrar pista, a agarrar momentum en la época, digamos, del gobierno de Toledo. En 1979 inicia su internacionalización el Grupo de Odebrecht. La primera operación internacional de este grupo fue... O sea, fuera de Brasil. Fuera de Brasil, fue con el Perú, la central hidroeléctrica de Charcani 5, en Arequipa. ¿Año? Correcto. Así es. Ellos están encargados de las obras civiles. 80, ¿no? Sí, entre el 80 y el 84 correcto, fue... correcto. Bien, pero... digamos, como todos principios, empiezan en una escala todavía pequeña y va agarrando momento, va creciendo hasta que en el gobierno de Toledo, a raíz de la interoceánica, o sea, había una iniciativa continental para integrar físicamente a través de carreteras todo el continente y la parte del Perú, seguramente por iniciativa estratégica de los brasileros, por supuesto, era darles una salida, Brasil, digamos, Bolivia y Perú, que fue la interoceánica sur. Después vino ya la interoceánica norte, después vinieron las irrigaciones, Chavimochico 1, 2, 3, Olmos. Después Olmos, después ya empezaron a venir otras constructoras brasileras. Para que tengan una idea, hay tres constructoras, las tres constructoras más grandes de Brasil son Odebrecht, la segunda es Andrade y Gutiérrez, y la tercera es Camargo y Correa. Esas tres están acá. Y las que originaron todo el escándalo de Lava-Jato se llamaban las del Club 16. Eran 16 constructoras que se habían reunido. Se cartelizaron. Iba a decir cartelizado, pero como Pepe me dijo que no use esos términos, se hicieron un grupo en el cual se ponían de acuerdo previamente. ¿Quién ganaba qué? ¿Quién ganaba qué? ¿Cuánto era el margen? ¿Cuánto era el nivel de soborno? Etcétera, etcétera. Entonces, una vez que se fijaba esto, iban al máximo del presupuesto, que incluía un margen de rentabilidad del 20%, y encima de ese 20% le ponían entre 3 y 5% que se repartía entre los políticos. Ese esquema se ha repetido acá, porque entre las normas del Club 16 se decía que el objetivo final de ese club era, usaban el lenguaje futbolístico,
decían no tanto ganar los campeonatos nacionales, sino los campeonatos internacionales. O sea, no era la Copa Perú ni el torneo peruano, sino era la Copa Libertadores claro. Y después la Champions League. ¿Ya? Entonces, de esa manera ya fueron entrando progresivamente, no las 16, pero por lo menos una decena de estas constructoras brasileras. Y a decir verdad, hay que distinguir hay proyectos de todo tamaño, pero los más representativos han ido subiendo de a poco, o sea, el Interoceánica Sur... De valor, dice. De valor, o sea, pueden ser 2.000 y pico, se puede haber triplicado, pero la Interoceánica Sur o la Norte, sumadas, si le puedes multiplicar por 3, empequeñecen frente a 7.400 de costo básico del gasoducto del sur, que no ha habido otra licitación más grande. Entonces, para que entiendan, nuestros queridos televidentes, se habla mucho de la coima, 29 millones, por supuesto que no son eso. Sí, pero mucho más. La coima no es nada. Ustedes me dirán qué cosa. La coima no es nada, porque supongamos que fueran 500 millones de coima. Les quiero poner, lo que es mucho más son las ganancias ilícitas. O sea, el sobreprecio. O sea, 500 millones del soborno es lo que yo concesionario, le doy a los funcionarios públicos. Sí. Y las ganancias ilícitas son lo que ganan los empresarios, los concesionarios. Pongo un ejemplo. Entonces, como ellos empezaban desde el principio, o sea, para seguir con el argot futbolístico, el Barcelona, pues soy hincha del Barça, tiene su escuela de fútbol porque se llama La Masía. Entonces hay ojeadores, hay los que van viendo por diferentes países quiénes son potenciales. Entonces descubren un Messi y se lo llevan a una escuela en que se va a vivir desde los 13 años. Acá no es tan exagerado, pero acá también hay ojeadores que descubren a políticos en potencia. En algunos casos retroceden y le están financiando la universidad, el posgrado, claro. Y en otros le financian las campañas electorales. Entonces, ¿qué les permite eso? Que cuando el escogido llega al poder, entonces ellos pueden acomodar a su gusto los proyectos de inversión. Entonces, internos a la medida. Entonces, en el caso del gasoducto, hicieron eso. Ya hemos escuchado a un colaborador eficaz que decía que la representante legal de Odebrecht se reunía con los funcionarios de Proinversión para adecuar los términos de la licitación a las conveniencias de Odebrecht. Entonces, regresando al tema de las ganancias ilícitas, solamente quiero ponerle un pequeño ejemplo, nada más, para que se den cuenta de la magnitud y por qué digo que los sobornos son poca cosa. En el caso del gasoducto, no había reservas, no había demanda en el momento en que se hizo la licitación. Hasta el día de hoy tampoco hay demanda. Entonces, como esto iba a quedar demostrado en los estudios de inversión, y los exoneraron de los estudios de inversión, porque si no se iba a evidenciar y no va a haber demanda. Entonces, no hicieron estudio de mercado, pero sí fijaron una meta de consumo. Les diré la cifra simplemente, pero no les va a decir nada, 500 millones de pies cúbicos día. Pero lo que sí les va a decir es que esa meta, que es para Arequipa, Moquegua, Tacna, etcétera, es equivalente al consumo de Lima. Sí. Entonces, cualquiera sabe de que suban el PBI de Arequipa, Moquegua, Tacna, súmale lo que quiere y es... nunca llegan. No hay forma. Lima es más de 8 veces eso. Exactamente. Entonces, claro, lo pusieron tan grande la meta que y como no hay demanda, no hay petroquímica, etcétera, entonces lo que transporte el gasoducto, supongamos yo con suerte, será la mitad, solamente para decirles, ese contrato, ¿quién se mete a un negocio en el que no hay gas, no hay materia prima y tampoco hay demanda? Nadie a menos que el negocio no esté en eso, sino antes. Así es, que le garantice. Y que el Estado le garantice, pues, lógico, claro, ¿qué es lo que ha habido acá? ¿Qué es lo que ha habido? ¿Quién lo liberó del SNIC? Hay que decir nombres, PPK. No significa que sea culpable de nada, pero él fue. El gobierno de Toledo. 912 millones de dólares se le paga anualmente, llueve o truene. Haya o no haya gas, haya o no haya demanda. Entonces, supongamos que es la mitad. La demanda, tienen que pagar 400, digamos, 50 y tantos millones de dólares
anuales durante 30 o 34 años. Los que es lo que peruanos dura. le tenemos que pagar. Entonces, ese... Haya o no haya gas. Sí, Suceda un terremoto, o sea, le ponen una bomba igualito, hay que pagarle nosotros. Entonces, esa es la madre del cordero. Por eso es que yo digo de que olvídense de los sobornos, el tema, las ganancias ilícitas. Y por eso no importa que se vaya o no se vaya Odebrecht. Claro. Lo que interesa es que el contrato abusivo por supuesto. se tiene que terminar. Eso es lo que dices tú en varios artículos, ¿no? ¿Qué hay que hacer con el gasoducto sur? Lo que hay que hacer son varias cosas. En primer lugar, hay que esperar hasta el 24. Si no hay cierre financiero, muere la flor y se acabó. Y regresa al Estado. ¿Qué es el cierre financiero? ¿Qué significa? El cierre financiero es cuando se firman los contratos de todo el financiamiento de mediano plazo. Porque el gasoducto al día de hoy está financiado con lo que se llama préstamos de corto plazo, financiamientos interinos. Entonces, esos son cancelados por un financiamiento de mediano plazo, si no, no puede avanzar la obra. Como hay tantos problemas, ya los bancos han empezado a retirar. Entonces, y es poco probable que reúnan el dinero que les falta hasta el 23 o 24. Espero que no, honestamente. ¿Y si eso sucediese, qué pasa? ¿El Estado? Si no hay, regresa. Y si hay, ¿qué es lo que sucede? Bueno, van a firmar, van a descorchar. Pero van a firmar, perdón la interrupción, con la cláusula. Sí, claro, con la cláusula. Por eso que si se descubre corrupción, que se va a descubrir. Que se va a descubrir. A eso es lo que voy. Pues van a firmar, van a destapar champán y van a salir a las calles diciendo feliz. Y 30 o 45 días después se va a descubrir con seguridad de que ha habido dolo. Si ha habido soborno, la cláusula anticorrupción ni siquiera tienes que probar el soborno. Es el intento de soborno, o sea, con que lo declare Barata, lo declare Marcelo Odebrecht es suficiente. Entonces, discúlpenme, pero ¿qué tipo de empresas tienen que ser? Primero, para haber entrado a este negocio. ¿Y qué tipo de empresas tienen que ser para querer entrar a estas alturas del partido con todos estos problemas? Con estas posibilidades de fracaso. Oye, mira, Esto es solo el gasoducto. Entonces, obviamente, así como hay proyectos, yo creo que en todos, en mi opinión, ha habido soborno, porque yo no creo en el soborno sectorial, ni en el soborno geográfico. Es una tontera que me digan que ellos van a ser coimeros en Brasil y honestos en el Perú. No. Ni tampoco que me digan que son coimeros en un proyecto, en uno sí, uno no. Esta es una coima de Julio Iglesias. A veces sí, a veces no. No puede ser. ¿Qué será la teoría del PPK? Esa es la teoría del PPK que dijo. Es lo que dijo. Y todavía dijo que no todos los proyectos que ha hecho Odebrecht en el Perú son deshonestos. Por ejemplo, Charcani. Y para mala suerte, un portal Gran Angular le descubrió que en Charcani había habido... no sabía eso. También había habido soborno. ¿Y esa es la que fue primera? Sí, pues. Claro, en todas. Entonces, bueno, si se descubre esto, obviamente tendría que regresar al Estado. Ahora, la pregunta es ¿por qué estas empresas? ¿Qué saben estas empresas? ¿Qué jugada hay? Porque nadie va a entrar para estar 45. Alguien decía que, porque el último que está en carrera para comprarle a Odebrecht es Brookfield. Sí, pero... Y que también le ha comprado a Odebrecht a otra cosa que hace poco Le ha comprado Rutas de Lima, una PAC 57, pero más importante. Entonces algunos decían, ¿y qué relación puede haber entre Odebrecht y Brookfield? Así es. Le ha comprado lo que se llama Odebrecht Ambiental, o sea, eso es una mundial. O sea, no le ha comprado varias cosas, son socios, pues. Son socios. Y probablemente Odebrecht sea dueño de la mayoría de las acciones de esta empresa canadiense, ¿no? Probablemente. Eso es lo que algunos así es, ¿no? Oye, pero otro dato que es interesante, ¿no? Hace unos días, el lunes y el martes, PPK se reunió con los dueños de los periódicos y con algunos periodistas, ¿no? Entre ellos estaba nuestro amigo Jaime Daltaus y Rosa María Palacios, ¿no? Y la pregunta insistente de ellos en Palacio era, tanto de Rosa María como de Jaime, era ¿qué va a pasar con el gasoducto? ¿Va o no va?
estaban aterrorizados con que el gobierno vaya a tomar una posición distante o los dejen estacada o los enjuicie, en fin, no sé. Estaban preocupadísimos. ¿Pero por qué? El tema es lo que nadie habla en este país, ¿no? El tema de José Graña, ¿no? Que de Graña, hablemos en términos de Graña y Montero, que han hecho, es un préstamo de 220 millones de dólares, ¿no? Que los ha metido en el gasoducto sur, ¿no? Entonces, si eso los pierden, la empresa realmente podría sobrevivir, tendría serios aprietos, ¿no? Imagínense qué pasa si eso lo multiplicas y son 4.500 millones de dólares, que es el préstamo grande. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando estos bancos grandes prestan, a su vez ellos venden participación a bancos medianos, y esos bancos medianos le venden a bancos más pequeños. Pero si los de abajo, que son más conservadores, empiezan a retirarse, entonces ahí empiezan los problemas. Pero yo lo que quería tocar era un punto importante. Hay proyectos, yo creo que en todos los proyectos hay soborno por las razones que te he dicho, pero hay proyectos con sobornos que eran necesarios y otros que no eran necesarios. Los proyectos, porque los sobornos... O sea, que haya soborno sobre precio y todo con un elefante blanco es aún más ofensivo. Claro, lógico. Entonces, para mí, el gasoducto es un elefante blanco. Es un elefante blanco. Otro elefante blanco es la Interoceánica Sur. Sí, Interoceánica Sur definitivamente es otro proyecto que empezó sin estudios de preinversión. Así es. Entonces, para que entiendan... Es un elefantazo. O sea, los televidentes, había una ley que establecía que todos los proyectos de inversión tenían que seguir un ciclo del proyecto, o sea, estaban obligados a terminar, a hacer su estudio de factibilidad de mercado, ingeniería básica, en fin, no los voy a cansar con eso, y pasar por SNIP. Claro, entonces, al obviarlos con estas cosas, porque si pasaban por eso, no iban a ser aprobados. No pasaba, evidentemente no iba a pasar. Y segundo, como no tenía estudio de mercado, igualito, fue un elefante blanco porque el 2 o 3% de las exportaciones brasileñas pasan por ahí, deben estar saliendo... El comercio entre Perú y Brasil era antes de la interoceánica de 20 millones de dólares y ahora es de 30 millones. O sea, hemos hecho una obra de 2.000 millones de dólares para 10 millones de dólares. Absurdo, pues. Es un elefante blanco, pues, completamente. Y además con un agravante, digamos, ¿cuántos proyectos de proinversión se aprueba que Palacio Gobierno? Sí, pues, rarísimo, ¿no? Digo yo, ¿no? Rarísimo. La proinversión estaban aprobando la Interoceánica y llega una observación de la vicecontralora en la que le decían que no podían calificar esas empresas porque tenían juicio pendiente con el Estado. Interrumpe la sesión para irse a Palacio de Gobierno. Y conseguir que se exonerara a esa empresa de que podía participar a pesar de tener juicio pendiente con el Estado. No, cambiaron las leyes. Mira, acá está el dato exacto, ¿no? El presidente Pedro Pablo Kuczynski fue el funcionario estrella en el proceso de licitación, adjudicación y aprobación de adendas de las Interoceánica Sur y Norte entregadas a la constructora Odebrecht. Bueno, él no estaba físicamente. Escucha. Él no solamente era ministro de Economía, sino presidente de Proinversión. Él estaba presidiendo. Claro. En lo que no estaba físicamente es en la otra, en la del la SNIP. firma. Exacto, no era el SNIP. Ahí lo firmó. En esta sí. Pero porque dejaron al buen hombre de Javier Sota Nadal para que apague la luz, ¿no? Y cierre la puerta, ¿no? Bueno, la firma de Pedro Pablo aparece en 5 leyes y decretos que favorecieron con montos multimillonarios a la compañía brasileña. El caso ha sido reabierto y está en manos del fiscal anticorrupción Martín Salas. Una de las normas aprobadas por Pedro Pablo Kuczynski trata del decreto de urgencia número 016, con el que se eliminó un artículo de la ley de endeudamiento que impedía que el Estado se endeudara por más de 400 millones de dólares, con lo cual se abrieron, por supuesto, las puertas del negociado porque se puede endeudar. Le abrieron el techo. Exacto. Además, si tú has sido ministro de Estado, yo he sido ministro de Estado, si tú te vas de viaje y hay un ministro que se queda encargado, lo primero que hace cuando regresas es revisar qué cosa fue lo que firmó. No solo eso. Ahí también falla Javier. Porque, perdón, pero es que yo no creo, sinceramente. No, Javier es una inocente paloma, no hombre. creo que PPK esté, y espero que no sé,
No creo y espero que no esté en chanchullos, pero la presión de Toledo tiene que haber sido fortísima. Es decir, PPK tiene que haber concedido esas cosas por la presión que le debe haber ejercido Toledo. Y Javier lo mismo, porque cuando tú te quedas encargado de mi cartera, porque yo salgo de viaje, a ti no se te ocurría, lo mismo a mí, no se me ocurría firmar una cosa importante de otro ministerio sin el titular presente. O sea, sobre todo si tu viceministro estaba renunciando estaba en contra y estaba renunciando por eso, evidentemente, que era Lucho Carranza. Claro, mira cómo han cambiado el tiempo, que ahora, con esta bendita adenda de bancabilidad, que es la que se necesita para que siga el gasoducto del sur, PPK y Torne han estado detrás de Humala y de, ¿cómo se llama?, Alonso Segura, para que firmaran, obviamente. Para no heredar el problema, claro. Y por eso el que se come la responsabilidad ahora, ¿es el que firma? ojo, es Torne. Es Torne, claro. Y Torne esta que la firma. No la firma. Bueno, ahora, perdón, una pregunta que quería hacer. hacer. Es un engaño a la zona, a la macrorregión sur. Y efectivamente, con toda lógica, les gustaría tener gas. Claro. O sea, el problema es que varios gobiernos le han ofrecido con populismo. Y no hay forma, y ahora, desgraciadamente, además de por la falta por lo antieconómico que resulta, ahora por este problema. Explícame algo que yo no he escuchado en ninguna parte. Brasil es un país famoso en el mundo por la corrupción, ¿no? ¿Cómo así? ¿Cómo así han surgido unos jueces, unos fiscales y una policía anticorrupción tan intrépida, tan corajuda y con tantos conocimientos que han podido poner contra la pared a uno de los hombres más ricos del mundo? ¿Qué pasó en Brasil? Te hago esta pregunta porque algo así yo quisiera para el Perú, ¿no? Sí, claro. ¿No? Hay varios factores, pero creo que los dos más importantes son los siguientes. Número uno, hace ya varios años la DEA ha entrenado a un grupo bastante numeroso de jueces, fiscales y policías federales en Brasil. De Brasil. Fíjate. Los ha entrenado sobre crímenes financieros, lavado y todo esto. Entonces, todos el corazón de los que están juzgando en Lava Jato, tanto los jueces, los fiscales como la policía, son esa gente que ha sido entrenada. Eso es. Número uno. Entonces, empezando por Moro. Y son bien calificados. Moro, por ejemplo. ¿Quién es Moro? Perdón. A ver, César Moro es el juez federal, dicho sea de paso, el hombre más popular en Brasil. En Brasil es el único que puede entrar al Maracaná y no lo pide. Ya quisiéramos tener alguna vez un hombre que le llega a la rodilla de este juez, un juez peruano que le llega a las rodillas a este juez. Dicho sea de paso, así se apellidaba el juez famoso, también bueno, que se enfrentó con la mafia en Italia. Ese es el segundo. El segundo elemento es de que un grupo de estos son fanáticos de la operación Manos Limpias de Italia. Entonces han estudiado el caso, han estudiado las técnicas, han estudiado los errores, la metodología, y entonces han aplicado estos dos elementos, más una buena formación jurídica. Por ejemplo, así como hay un Moro en el Poder Judicial, el coordinador de los fiscales es un muchacho de 34 o 35 años, Dañol. Muchacho que tiene 13 años de experiencia, mira la edad, pero tiene 13 años de experiencia en crímenes financieros, máster en Derecho de la Universidad de Harvard y con un par de huevos, disculpa, muy bien puestos, un par de testículos para resistir todas estas presiones. Entonces, esto es lo que ha hecho, y hay un tercer elemento que no tenemos desgraciadamente y que es fundamental, que es la publicidad, no en el mal sentido, sino en el bueno sentido de la palabra, la publicidad de los procedimientos. Cada proceso que hay, cada descubrimiento, el periodo de reserva es pequeñísimo. Todo se sale a los medios de comunicación. De esa manera... Ya no hay retroceso. Ya no hay retroceso. No puede haber. Todo se sabe y la opinión pública está informada. Sí, claro. Y hacen manifestaciones tremendas de hasta 4 millones de personas a favor de los que luchan contra la corrupción en el Brasil. Eso está pasando, ¿no es cierto? Sí, porque están informados. Y que no nos vengan con cuentos, porque
ya están empezando a salir, van a salir una serie de argumentos que si este proceso del caso Lava Jato va a minar la democracia, va a generar inestabilidad, que va a acabar con la economía, por favor. En el caso, tanto políticamente como económicamente, Brasil está en una situación muchísimo más complicada que la del Perú. Así que esos argumentos son los argumentos que tenían los abogados defensores de los acusados. Exacto. Y ya iremos sacando unos otros, porque ha habido una serie de luchas, boicots comprenderás. Primero empezaron, hay 4 núcleos en Lava Jato. Primero empezaron con el núcleo administrativo. ¿Qué es el núcleo administrativo? Todos los empleados, los funcionarios corruptos de Petrobras, los que armaban la mermelada. Y estaba lotizado. Por ejemplo, el director de abastecimiento, que el que compraba, que es el más importante, era cuota del PT, del Partido de los Trabajadores de Lula. Otro partido tenía otra dirección, etcétera, etcétera. Entonces, ahí no hubo mayor problema, en fin, claro, se iba a acabar, pero ahí todavía no les salpicaba mucho. Arriba. El segundo núcleo eran los operadores financieros, los doleiros, pero no eran los cambistas que creen que acá están en la esquina de la calle, no. Estos eran unos verdaderos operadores financieros que tenían toda la ingeniería financiera y todo, digamos, una serie de compañías offshore, fantasmas, para hacer toda la lavandería. Ahí tampoco hubo pito. El tercer núcleo ya fue los empresarios. Ahí empezó la presión. Sí. Empezaron de paje a rey, porque empezaron con los más chicas y terminaron con Marcelo Odebrecht y después con Emilio Odebrecht, el padre. Y el cuarto núcleo eran los políticos, que ahí sí ya la presión fue empezando el presidente de la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados. Bueno, Lula mismo. Dilma. Temer, el presidente actual. El presidente, efectivamente. Entonces, presiones van a haber. Sí, sí. Ojalá que tengamos un Moro, ojalá que tengamos un Dañol, ojalá que gente con huevos que pueda resistir las presiones y que si no va, ya está visto, ojalá que me equivoque, pero yo no veo un claro liderazgo de parte del Ejecutivo en la lucha de la corrupción. Si no hay un claro liderazgo en esta lucha contra la corrupción, tiene que ser la gente. Diese la impresión, yo al menos la tengo, de que las empresas brasileñas de una u otra manera tienen agarrado de alguna parte a PPK. Porque no veo la indignación, no veo la furia, no veo las ganas, no veo el deseo de luchar contra estas mafias, ¿no? Y eso me preocupa, ¿no? Ojalá que fuera solo PPK. Yo lo que tengo la impresión es que nos están llevando las narices. Te pongo 2 ejemplos. Uno, el tema del contrato, que lo presentaron, ese acuerdo preliminar con los 30 millones de soles. Sí, como si ya con eso resolvemos el tema. Un horror. Sí, por ese supuesto. acuerdo es un contrato tipo que lo están volanteando por todos los países. Por supuesto, ahí no se acaba nada. Y Segundo, eso es la presión que tenemos que hacer. El tema del fideicomiso. Primero lo presentaron como una victoria del Ejecutivo. Sí. Es la verdad. Sí. Entonces, pero la verdad era otra. La verdad era que los posibles compradores, obviamente al ver esta situación está clara, esto lo ve hasta José Feliciano. Entonces agarra y le dijeron, fíjate compadre, a Odebrecht, yo te voy a comprar tus acciones, pero el dinero lo dejamos en un fideicomiso y cuando se aclare si eres o no culpable, recién te lo abono. Entonces era una exigencia de los compradores que se le hicieron a Odebrecht. Entonces lo presentaron como el Ejecutivo, pero en realidad después ya tuvo que decir que era iniciativa de Odebrecht. Entonces el que está mandando el juego... Iniciativa de Odebrecht, ¿no? Sí, pero lo presentaron como de Odebrecht. Cuando tú ves de que en Colombia, que empezó después que nosotros las investigaciones, ya han metido en la cárcel al viceministro de la autopista del Sol, del equivalente de la construcción, y a un ex senador. Y han allanado oficinas. Lo acaban de meter adentro. Ya van 2.
Y acá nosotros estamos en plan de visititas y de fotitos y de handshakes. Sí. Ahí arreglamos. Y otra con cosa 30 que millones. noto, y hay que decirlo, ¿no? Los medios de comunicación, de una u otra manera, están tratando de crear cortinas de humo, de apaciguar, de bajarle el tono a las noticias. Incluso el día de hoy domingo, hay un artículo editorial del Comercio diciendo cuidado, cuidado, ahí está, el de Pasquel, ¿no? Cuidado. Es ¿no? lo que está diciendo. justamente Cuidado, lo que está dice, diciendo no, Manuel. cuidado con el tema porque la democracia Destruye la peligra, democracia, los partidos exacto, peligran, exacto. la No, política no. peligra, Terminemos con un comentario. el sistema peligra, no peligra No, no nada, peligra nada. no peligra nada, Escucha, porque perdón. en la lucha contra la corrupción, precisamente es la corrupción la que hace peligrar la democracia, la libertad, La que los desprestigia. derechos y la que desprestigia las instituciones. La política no es corrupta, quienes son corruptos son los corruptos y a esos hay que llevarlos a la cárcel. Y ¿no? Pero mira el papel que adopta el comercio, ¿no? El comercio, que se supone que tiene que... Bueno, mejor. Ahora vamos a hablar más tarde de eso, para no comprometer a Manuel Romero Caro en estos temas, ¿no? No, y Manuel, palabras finales, Sí. tenemos que concluir. Yo quisiera cerrar con dos ideas. La primera, yo tengo 2 años y medio trabajando este tema directamente de Odebrecht. Y mi primer artículo fue pocas semanas después de la buena pro del gasoducto. Ya hace tiempo. Sí. Y paramos lo que iba a ser porque esto iba a continuar con la petroquímica que querían. Ya habían aprobado una ley en el Parlamento con un subsidio del Estado. ¿Qué ves? Pero en fin, eso se paró. Pero durante mucho tiempo ha habido un vergonzoso silencio de los mega sobornos, en la mega corrupción. Todo el mundo sabía, por favor, qué era lo que estaba pasando con Odebrecht. No nos engañemos, no nos rasguemos la vestidura que no sabíamos lo que estaba pasando. Por lo menos de lo favor. que se hablaba. Otra cosa es que todas estas empresas han ganado premios de buen gobierno corporativo, por favor. Odebrecht ha ganado el premio a la mejor empresa familiar, mejor gestionada en el mundo. Entonces, por favor, estos sepulcros blanqueados, que se den cuenta que ya la cosa ha cambiado y que que se fijen en las encuestas, qué es lo que está diciendo la población sobre los políticos y sobre estos procesos de corrupción antes de seguir en esa línea. Y la segunda, para terminar, es que por favor, ya faltan un poco más de una semana para para cerrar el financiamiento del gasoducto. Nuevamente, el gasoducto es un proyecto que tiene que seguir porque más caro es pararlo que continuarlo. Pero lo que no puede seguir, el gobierno no puede condenar a la población a un contrato abusivo que ha sido obtenido sobre la base de sobornos, no lo puede condenar a la población para que esté 34 años con ese. Sí. Así es, una De locura. ninguna Eso manera. es una locura. Y el ministro de Economía y el primer ministro están viajando a Europa, donde están todos los banqueros y Así es. probablemente esté Brookfield y todos ellos. Ojalá que no los convenzan de lo contrario. Así es. Muchas gracias. Muy ustedes, bien, Manuel. muy bien, Manuel. Muchas Digo gracias. a Ha ti. sido Muchas gracias, un gusto Manuel. tenerte acá. Estupendo. Amigos, una pausa y regresamos inmediatamente.